Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu rompe el silencio y responde con fuerza a las declaraciones de Halil İbrahim Ceylan. No te lo puedes perder. El mundo del espectáculo ha sido sacudido por unas recientes declaraciones de Halil İbrahim Ceylan que han generado un enorme revuelo entre los fans y los medios. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta directa y sin filtros de Esla Turkoglu. La actriz, conocida por su fuerte carácter y autenticidad, finalmente habló y no se guardó absolutamente nada. Todo comenzó cuando Halil hizo unas declaraciones que, según él, eran para aclarar malentendidos sobre su relación pasada con Esla. En una entrevista reciente, Halil dijo: "Yo siempre fui transparente. Lo que hubo entre nosotros fue especial, pero todo tiene su tiempo y su fin". Estas palabras, lejos de calmar las aguas, encendieron las redes sociales y provocaron una ola de reacciones. Muchos seguidores comenzaron a especular, otros a criticar y algunos simplemente esperaban que Esla respondiera. Y la respuesta no se hizo esperar. En un video publicado en sus redes sociales, Esla Turkoglu miró fijamente a la cámara y dijo con voz firme: "Ya basta de medias verdades. Estoy cansada de que se juegue con mi nombre y mi dignidad. Si él quiere hablar, entonces hablemos con la verdad". Con esa frase comenzó una serie de declaraciones que dejaron a todos sin aliento. Esla continuó diciendo: "Durante meses guardé silencio porque creí que era lo correcto. Pero ahora veo que ese silencio solo ha sido aprovechado para construir una historia que no es real. Y si Halil quiere hablar de lo que pasó, entonces yo también lo haré. Con pruebas y con detalles". El video, que ya ha alcanzado más de 2 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, muestra a una Esla segura, directa y dolida. "No me arrepiento de lo que viví. Pero tampoco voy a permitir que se me use como excusa para limpiar una imagen pública. Él sabe muy bien lo que pasó. Y si seguimos por este camino, tendré que contar cada detalle, uno por uno". Las palabras de la actriz no tardaron en ser comentadas por colegas, periodistas y fanáticos. Algunos la aplauden por su valentía, otros se muestran preocupados por la exposición mediática del conflicto. Pero lo cierto es que la historia aún no termina. En una parte especialmente impactante del video, Esla declara: "Siempre pensé que los sentimientos merecían respeto, incluso cuando terminan. Pero ahora veo que para algunas personas, lo importante no es lo que se vivió, sino lo que se aparenta frente a las cámaras". Muchos interpretan esta frase como una crítica directa a Halil, quien en sus últimas apariciones ha buscado mostrarse relajado y centrado en su carrera, dejando entrever que todo quedó atrás. Sin embargo, con la respuesta de Esla, queda claro que no todo está dicho y que, si continúa sintiendo que se está manipulando la verdad, está dispuesta a contar absolutamente todo. La tensión siguió escalando cuando, tan solo unas horas después de la publicación del video de Esla Turkoglu, Halil İbrahim Ceylan volvió a aparecer en redes sociales con un mensaje en sus historias de Instagram que muchos consideraron una respuesta velada. El texto decía: "La verdad no necesita defensa, solo paciencia". Aunque no mencionó directamente a Esla, sus palabras fueron interpretadas como un intento de desestimar las acusaciones y calmar a sus seguidores más fieles. Pero lejos de calmarse, la situación se volvió aún más compleja. Los medios reaccionan, la polémica en titulares. Al día siguiente, los principales portales de noticias del espectáculo abrían sus páginas con titulares explosivos. Esla Turkoglu no se calla más. Halil İbrahim responde con ambigüedad. ¿Verdad o estrategia mediática? En programas de televisión, periodistas de la farándula comenzaron a debatir sobre lo ocurrido. Algunos opinaban que Esla estaba actuando con valentía al romper el silencio, mientras que otros se preguntaban si no era mejor mantener ciertos asuntos en privado. Lo que todos coincidían era que el público estaba completamente enganchado. Los fans toman partido. Mientras tanto, en redes sociales, la discusión alcanzaba niveles impensados.
Los hashtags #TeamSla y #TeamAlil se volvieron tendencia. Cuentas de fans analizaban cada palabra, cada gesto, cada publicación. Se creaban videos comparativos, teorías de lo que realmente pasó entre ambos, y hasta se rescataban viejas entrevistas para tratar de entender cuándo comenzaron las tensiones. En TikTok, los clips del video de Sla acumulaban millones de vistas y los usuarios expresaban su apoyo con mensajes como: "Estamos contigo, Sla. Nadie tiene derecho a jugar con tu nombre". Alil decepcionó, la verdad siempre sale a la luz. Pero también había quienes pedían mesura. Ambos merecen respeto. No sabemos toda la historia. ¿Y si esto solo es un malentendido amplificado por los medios? Sla no se detiene, entrevista exclusiva. 2 días después, Sla concedió una entrevista exclusiva a una reconocida revista de entretenimiento. En ella, profundizó aún más sobre su versión de los hechos. No estoy aquí para victimizarme, ni para atacar. Pero no puedo quedarme callada cuando se dice que lo nuestro fue simplemente algo que tuvo su fin. Eso minimiza lo que vivimos, lo que sentí y lo que aún me duele. Yo amé con todo mi ser. No merezco que ahora se sugiera que fue algo casual o pasajero. En esa misma entrevista, Sla reveló detalles que sorprendieron a todos. Según ella, durante su relación con Alil, enfrentaron muchos desafíos que el público jamás supo. Hubo momentos muy difíciles, incluso lágrimas tras bambalinas. Pero yo siempre protegí su imagen, por respeto. Hoy me doy cuenta de que no todos actuamos con la misma lealtad. ¿Alil guarda silencio, por ahora? A pesar del revuelo, Alil no ha vuelto a dar declaraciones. Su equipo de prensa emitió un breve comunicado agradeciendo el apoyo de los fans y pidiendo respeto para la vida privada del actor. Sin embargo, esa actitud ha sido interpretada de distintas maneras, está tomando el camino alto o simplemente evitando enfrentar las acusaciones. Los rumores no paran. Algunos aseguran que se está preparando una respuesta por parte de Alil, posiblemente también en forma de video. Otros afirman que se encuentra devastado por cómo han escalado los acontecimientos. El trasfondo emocional, más que una simple ruptura. Analistas de medios y psicólogos invitados a paneles televisivos coincidieron en que lo que hace este conflicto tan potente no es solo la fama de los involucrados, sino la carga emocional que ambos han dejado entrever. Lo que estamos viendo aquí no es solo un intercambio mediático, sino el duelo emocional de una relación profunda que no cerró bien, expresó la experta en comunicación no verbal, Laura Mendoza. Sla, por su parte, ha reiterado que su intención no es generar escándalo, sino reivindicar su verdad. No soy una mujer escandalosa. Nunca busqué cámaras para hablar de mi vida personal. Pero cuando se me nombra y se me presenta de una manera que no corresponde, tengo derecho a defenderme. ¿Una reconciliación en el horizonte? Pese a todo, algunos aún mantienen la esperanza de una posible reconciliación, no necesariamente amorosa, sino al menos cordial. Fueron una de las parejas más queridas del mundo actoral. Ojalá logren encontrar la paz, aunque sea cada uno por su lado, comentó un fan en Twitter. Si no quieren perderse ningún detalle sobre este escándalo, asegúrense de suscribirse al canal y dejar su comentario aquí abajo. ¿De qué lado están ustedes? ¿Apoyan a Sla o creen que Alil aún tiene algo que decir? Los leo en los comentarios.